Una ciudad perdida bajo la metrópoli moderna. Bajo la actual Ciudad de México, donde millones de personas caminan a diario sin ser conscientes de lo que hay bajo sus pies, yace el recuerdo de una de las civilizaciones más poderosas de América prehispánica. Se trata de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica, una ciudad que en su época alcanzó un nivel de desarrollo impresionante y dejó asombrados a los conquistadores europeos cuando la vieron por primera vez. Las crónicas de los primeros exploradores españoles narran con admiración cómo esta urbe estaba organizada de manera impecable, con amplias calzadas, majestuosos templos y una sofisticada red de canales que le daban un aire de grandeza sin igual. Tenochtitlán no solo era el centro del poder político y religioso de los mexicas, sino también el corazón de un imperio que dominaba vastos territorios en Mesoamérica. Sin embargo, más allá de su impresionante urbanismo y su compleja organización social, lo que más fascinaba a propios y extraños era la gran riqueza que albergaba. Se decía que los mexicas poseían enormes cantidades de oro y piedras preciosas, objetos suntuosos con los que rendían tributo a sus dioses y demostraban el poder de su civilización. Esta riqueza, en gran parte acumulada en el palacio de Moctezuma, el último gran tlatoani, desapareció tras la llegada de los españoles. Durante más de 500 años, su paradero ha sido un misterio, alimentando incontables mitos y leyendas. Ahora, en pleno siglo XXI, un descubrimiento reciente ha reavivado este enigma. En noviembre de 2024, un equipo de arqueólogos encontró lo que podría ser parte del legendario tesoro de Moctezuma, lo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia y el destino de las riquezas mexicas. Un hallazgo arqueológico que sacude la historia. Por siglos, la historia del tesoro de Moctezuma ha sido un enigma. Se dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron maravillados ante la inmensa riqueza que albergaba la ciudad. Moctezuma, el tlatoani de los mexicas, había acumulado durante su reinado un sinfín de tesoros que incluían piezas de oro, joyas y esculturas ceremoniales. Para los mexicas, estos objetos tenían un valor sagrado, pues consideraban que el oro, al que llamaban Teocuitlatl o excremento de los dioses, era una manifestación de la luz solar y la energía divina en la tierra. Sin embargo, la llegada de los españoles significó una amenaza para estas riquezas. La ambición de Hernán Cortés y su ejército por apoderarse de los tesoros mexicas desencadenó una serie de eventos que llevarían a la caída de Tenochtitlán y la desaparición de su oro. Tras la muerte de Moctezuma y la feroz resistencia de los mexicas contra los invasores, el destino del tesoro se volvió incierto. Algunas versiones aseguran que fue escondido por los sacerdotes mexicas para evitar que cayera en manos de los extranjeros, mientras que otras teorías sostienen que gran parte del oro fue arrojado a la laguna de Texcoco durante la desesperada huida de los españoles en la llamada Noche Triste. A lo largo de los siglos, numerosas expediciones han intentado encontrar las riquezas de Moctezuma sin éxito. Sin embargo, en noviembre de 2024, un hallazgo inesperado cambiaría el curso de esta historia. Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, que realizaba excavaciones en el bosque de Chapultepec en busca de restos fósiles, encontró algo completamente inesperado. 20 barras de oro de diferentes tamaños y pesos, con un peso total estimado de 1.500 kilogramos. Los estudios iniciales sobre las piezas revelaron que su composición química era idéntica a la de una barra de oro hallada en 1981 cerca de la Alameda Central, la cual había sido asociada con el tesoro perdido de Moctezuma. Esto confirmaba que, después de más de 500 años, una parte de las riquezas del tlatoani mexica había sido finalmente recuperada. Tenochtitlán, la joya del Imperio Mexica. Para comprender la magnitud de este hallazgo, es importante conocer la grandeza de Tenochtitlán, la ciudad que albergaba este tesoro. Fundada en 1325 sobre una serie de islotes en el lago de Texcoco, esta metrópoli se convirtió en el centro del poder mexica y, con el tiempo, en una de las ciudades más impresionantes del mundo prehispánico. Desde sus inicios, los mexicas diseñaron un sistema altamente eficiente de calzadas, diques y canales que permitían conectar la ciudad con el resto del valle y controlar el nivel del agua en la región. Este avanzado conocimiento hidráulico les permitió convertir su territorio en una urbe próspera, con amplios templos, mercados vibrantes y una población que superaba los 200.000 habitantes,
más que muchas ciudades europeas de la época. Pero lo que más impactó a los conquistadores fue su arquitectura. Según las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, Tenochtitlán estaba repleta de edificios majestuosos, con palacios de piedra, jardines exuberantes y plazas imponentes. La ciudad tenía una gran zona ceremonial donde se alzaba el Templo Mayor, el principal centro religioso de los mexicas, dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia. Además, Tenochtitlán contaba con una infraestructura que la hacía única en su tiempo, acueductos que transportaban agua potable desde Chapultepec, calzadas que permitían el tránsito de personas y mercancías, y un sistema de chinampas o islas artificiales que garantizaban el cultivo de alimentos durante todo el año. Su organización y esplendor llevaron a los españoles a compararla con ciudades europeas como Venecia, pues sus canales navegables le daban un aire de magnificencia sin igual. Sin embargo, más allá de su imponente arquitectura y su avanzada ingeniería, Tenochtitlán era también un centro de poder y riqueza. Como capital del imperio, recibía tributos de todos los pueblos sometidos por los mexicas. Estos tributos no solo consistían en alimentos y bienes de consumo, sino también en oro, jade, turquesas y plumas preciosas, elementos fundamentales en la cultura mexica. Dentro de esta metrópoli resplandeciente se encontraba el epicentro del poder, el Palacio de Moctezuma. Un complejo de edificios que superaba en tamaño a muchas fortalezas europeas y que, según relatos de la época, resguardaba un sinfín de riquezas que simbolizaban la supremacía de los mexicas sobre toda Mesoamérica. El Palacio de Moctezuma, la morada del Tlatoani y su inmensa riqueza. En el corazón de Tenochtitlán, rodeado de majestuosos templos y plazas, se encontraba la residencia más impresionante de todo el imperio mexica, el Palacio de Moctezuma. Este complejo de edificios no solo era el hogar del Tlatoani, sino el centro del gobierno y un símbolo absoluto del poder mexica. De acuerdo con las crónicas de los conquistadores, el Palacio de Moctezuma era una edificación colosal, mucho más extensa que la mayoría de los castillos europeos de la época. Ocupaba un área de más de 2,5 hectáreas, con numerosos patios, jardines, estanques artificiales y amplias habitaciones decoradas con tapices de algodón y plumas preciosas. Uno de los aspectos más llamativos del palacio era su jardín zoológico y aviario, donde Moctezuma mantenía una impresionante colección de animales exóticos traídos desde distintas regiones del imperio. Había jaguares, pumas, serpientes, aves tropicales y hasta cocodrilos, lo que mostraba el poderío del Tlatoani y su capacidad para dominar la naturaleza. También se dice que contaba con un estanque de peces de colores y baños de piedra que eran utilizados exclusivamente por la nobleza mexica. Pero más allá de su impresionante estructura y excentricidades, lo que realmente convirtió al Palacio de Moctezuma en una leyenda fue el tesoro que resguardaba en su interior. Las descripciones de la época hablan de grandes cantidades de oro, piedras preciosas, esculturas y objetos ceremoniales de un valor incalculable. Los mexicas no utilizaban el oro como moneda de cambio, sino como una ofrenda a sus dioses y una representación de su conexión con lo divino. Los sacerdotes y gobernantes mexicas elaboraban figuras de oro dedicadas a sus deidades, joyas ornamentales para los altos dignatarios y máscaras ricamente decoradas que se utilizaban en rituales religiosos. Para ellos, el oro no tenía un significado materialista, sino espiritual. Era la manifestación de la energía celestial en la tierra, y su brillo evocaba la luz del sol, el astro que guiaba el destino de su civilización. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, quedaron deslumbrados por la riqueza que se encontraba en el palacio del Tlatoani. Hernán Cortés y sus hombres vieron con sus propios ojos los cofres repletos de piezas de oro, los objetos tallados con una maestría impresionante y los adornos que reflejaban el esplendor del imperio mexica. Sin embargo, lo que para los mexicas era un símbolo de espiritualidad, para los conquistadores representaba solo una cosa, una fortuna que debía ser saqueada. Los europeos no tardaron en exigir a Moctezuma que les entregara su oro, y el Tlatoani, intentando evitar el conflicto, les dio parte de sus riquezas. Sin embargo, la avaricia de los conquistadores creció y pronto comenzaron a exigir más. Este fue el inicio de una serie de eventos que culminarían con la caída de Tenochtitlán y la desaparición del legendario tesoro. El saqueo español y la misteriosa desaparición del tesoro de Moctezuma.
A medida que los días pasaban y los españoles se adentraban más en Tenochtitlán, su fascinación por la ciudad se convirtió en una ambición desmedida. Moctezuma, con la esperanza de evitar un conflicto violento, intentó mantener una relación diplomática con Hernán Cortés, permitiéndole a él y a sus hombres instalarse en el palacio de su padre, Axayácatl. Pero los conquistadores no estaban interesados en la hospitalidad mexica. Desde su llegada, Cortés y su ejército comenzaron a buscar insaciablemente las riquezas de la ciudad, especialmente el oro. Se dice que registraron cada rincón del palacio de Moctezuma, abriendo cofres, revisando las habitaciones de la nobleza y requisando todos los objetos valiosos que encontraban a su paso. El tesoro que hallaron en la residencia del Tlatoani era inmenso. Además de incontables piezas de oro, había joyas con incrustaciones de jade y turquesa, máscaras ceremoniales, brazaletes, collares y esculturas que representaban a los dioses mexicas. Cortés ordenó que todo fuera fundido en lingotes para facilitar su transporte, convirtiendo siglos de arte y devoción en simples bloques de metal destinados a ser enviados a España. Pero la codicia de los españoles pronto desencadenó la furia de los mexicas. La relación entre los conquistadores y los habitantes de Tenochtitlán comenzó a tensarse, y la situación empeoró cuando Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés, ordenó la brutal matanza de Tozcatl. Durante una celebración religiosa en honor a Huitzilopochtli, los españoles atacaron a la nobleza mexica desarmada, asesinando a sacerdotes y guerreros de alto rango. Este acto de traición desató una revuelta generalizada en la ciudad. Los mexicas, indignados por la masacre y el saqueo de sus riquezas, se levantaron contra los invasores. Tenochtitlán se convirtió en un campo de batalla y Moctezuma, quien hasta entonces había tratado de mantener la paz, fue capturado por los españoles y utilizado como rehén. Sin embargo, el pueblo ya no veía a su Tlatoani como un líder. En un intento desesperado por calmar a su gente, Moctezuma se dirigió a la multitud desde la azotea de su palacio, pero en lugar de apaciguarlos, los mexicas lo consideraron un traidor y le arrojaron piedras y lanzas. Poco después, el Tlatoani murió, aunque la causa exacta de su fallecimiento sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. Mientras tanto, los españoles, acorralados por la insurrección, comenzaron a preparar su escape de la ciudad. Sabían que no podían marcharse con las manos vacías, así que reunieron todo el oro que pudieron cargar y se dispusieron a huir en la fatídica noche del 30 de junio de 1520, un evento que pasaría a la historia como la Noche Triste.